con una mano en el corazón y con la otra extendida, usted dígale: Señor, te ruego que hoy nos hables, que hoy nos des de tu gracia, de la provisión de tu corazón, de tu voluntad. Hemos aprendido, Dios, a apreciar y a valorar la palabra en esta casa, porque en ella, oh Dios, tú te revelas, tú obras, tú ordenas, tú limpias nuestro caminar, oh Dios. Y una vez más reconocemos con humildad que necesitamos de tu palabra. Con humildad lo decimos, oh Dios. Dejamos el orgullo, la arrogancia, Señor, que muchas veces nos ha llevado a pensar que estamos bien, que no necesitamos nada. Y hoy, Señor, necesitamos que tú con tu palabra nos consueles, nos edifiques, nos confrontes, nos exhortes, nos sanes. Haz una obra, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Hoy vamos a compartir una palabra muy sencilla, muy corta. Tal vez la hemos escuchado muchas veces, no lo sé. Pero sé que Dios, en su amor y su misericordia, nos quiere hablar algo porque Él conoce nuestro corazón. Amén. Alguna vez aprendimos que lo importante no es el vaso, así que no mire el vaso. Mire la palabra y escuche con atención lo que Dios nos quiere hablar. Amén. Amén. Vamos a ir a Mateo 16. Ese es el texto que vamos a tener para el día de hoy. Y vamos a leer lo que Dios nos quiere hablar en este día. Dígame amén cuando tenga ya el texto. ¿Alguien que no tenga Biblia? ¿Tenemos Biblias acá adelante? ¿Todos tenemos Biblia? Amén. Cuando usted y yo estamos creciendo, y pensemos en los niños, cuando hay un niño que está creciendo, hay ciertas cosas que usted necesita saber que no le puede dar, ¿cierto? Porque le van a perjudicar en su crecimiento. Si usted le da mucho dulce, pues seguramente va a ser un niño obeso, va a tener problemas, seguramente va a sufrir de diabetes, bueno, muchas cosas que se pueden dar a causa de no tener esos cuidados en el crecimiento. Y Dios quiere hoy darnos nos quiere hablar de dos cosas que son perjudiciales para la vida de un cristiano, para el crecimiento de un cristiano. Usted y yo siempre estamos en constante crecimiento, a diferencia de los niños que son niños y ya van creciendo y cambian en su etapa. Nosotros siempre estamos creciendo en el Señor, siempre, siempre, siempre vamos a estar en ese desarrollo, y por eso es importante que las dos cosas que hoy Dios nos quiere hacer referencia las podamos tener en cuenta, dos cosas de las que Dios quiere que nos cuidemos. Y dice Mateo 16, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo, mas él respondió, les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Llegando sus discípulos del otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y esas son las dos cosas que Dios nos quiere hablar en este día. Y voy a tratar de ser lo más clara, lo más concisa. Les pido que me tengan paciencia, tengo como 100 hojas. De lo que Dios me hablaba, quería anotarlo todo, porque fue una palabra que confrontó primero mi corazón y que me trajo un redarguir a mi corazón para reflexionar y para ver si estas dos cosas están en mi corazón, y pedirle a Dios que haga una obra en mí para que las pueda sacar, amén. Porque si usted y yo no nos cuidamos de esto, nuestra vida se va a leudar, y cuando nos demos cuenta vamos a estar por el camino equivocado y alejados de Dios, que creo que es lo que ninguno de nosotros queremos, amén. La primera cosa de la que Dios quiere que nos cuidemos es de la levadura de los fariseos. Por eso dice, cuídense, guárdesen de la levadura de los fariseos y de los saduceos. La levadura de los fariseos tiene que ver con la hipocresía. Los fariseos eran un grupo de personas que conocían la palabra de Dios. ¿Sí? Hemos estudiado quiénes eran los fariseos. Ellos eran un grupo de personas estudiadas, conocían los mandamientos, conocían la palabra, conocían la letra, pero no la vivían. Ponían cargas, dice la palabra, a otros, queriendo que cumplieran la ley, pero cosas que ni siquiera ellos podían cumplir. Los fariseos eran ese grupo de personas que manifestaban rectitud externa, pero sus corazones no estaban de acuerdo a lo que Dios pedía. Ellos estaban por fuera
limpios, pero por dentro sus corazones no estaban bien. Y Dios, que conocía sus corazones, podía decir con certeza: cuídense, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Eran religiosos, ¿no? Ellos querían cuidar la norma, ellos querían seguir la tradición, la religión, ¿cierto? Pero no involucraban sus corazones. Y yo, mientras leía esto, decía: Dios, guárdanos de esto, porque es muy fácil que usted y yo conozcamos la palabra, sepamos mucho, pero vivamos poco. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que a medida que nosotros vayamos conociendo, vayamos poniendo en práctica. No intente, no pretenda saberlo mucho, saberlo todo. Que Dios le vaya a enseñar, como un niño, ¿no? Que ya quiere comer solo, ¿cierto? Los niños son así, que la cuchara, que se la suelte, así se chorreen terrible, pero ya quieren: no, yo soy grande. Eso adentro, usted, ven, no, yo soy grande, ya yo no soy niño, yo soy un grande. Entonces, así no podemos ser. Tenemos que permitir el proceso de Dios en nuestras vidas, amén. No solamente afuera, como lo hemos aprendido acá. No solamente Dios quiere hacer una obra en nosotros afuera, externa, de afuera hacia adentro. No, Dios obra de adentro hacia afuera, amén. Y eso tiene que ver, y vamos a verlo ahorita, la levadura de los fariseos. Pero también dice: guárdesen de la levadura de los saduceos. Y esto tiene que ver con la incredulidad. Lo primero, con la hipocresía, y con la incredulidad. Los saduceos eran un grupo de personas importantes también, hacían parte de la asamblea del Sanedrín. Ellos conocían la palabra de Dios, pero lo hacían de una manera racional. Lo que conocían eran muy racionales. Lo que no estaba, les era difícil creer lo que no estaba escrito. ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Dónde dice? Si estaba escrito, lo creían. Si no, no lo hacían. Cuestionaban lo de Dios, eran esquemáticos. Si no pasaba como estaba escrito, lo rechazaban. Por eso les costó tanto Jesús, porque Jesús vino a romper esquemas. Jesús vino a romper todos esos paradigmas que habían en las personas. Vino a decir: yo soy el Hijo de Dios y no actúo como usted. No encasillen a Dios. Y eso nos ha pasado muchas veces. Nuestra incredulidad nos ha llevado a encasillar a Dios y a impedir que Dios se mueva como Él se quiere. Él es Dios. Y no podemos olvidar eso. Él es Dios. Él no va a ir nunca en contra de la palabra, porque Él es un Dios de orden, ¿sí? Pero a veces nosotros lo encasillamos: y si no es así, y sí, y si no, y sí. Y la incredulidad ha sido algo que ha venido a obstaculizar la obra de Dios en nuestra vida. ¿Por qué es peligrosa la hipocresía? Porque Dios nos está hoy alertando acerca de: cuídense de la hipocresía. Porque la hipocresía tiene que ver con que no hay sinceridad para con Dios. ¿Cierto? Alguien hipócrita no es sincero. Alguien que es hipócrita vive una doble vida, ¿cierto? Usted le dice a alguien: ay, no es hipócrita, cuando habla de pronto delante de usted sonríe, ¿cierto? Pero por dentro no está mostrando lo que realmente hay exteriormente. Por eso Dios nos hace hoy una advertencia: cuídense de eso, de ser hipócritas, porque recordemos que Dios conoce el corazón. Aún dice la palabra que aún conoce las intenciones del corazón. Y aquí vamos a ver cómo Jesús discierne las intenciones. Por eso usted y yo tenemos que ser transparentes con Dios, porque Dios quiere eso, que seamos transparentes. Nos dice: cuídese de la hipocresía, pero también nos dice: cuídese de la incredulidad, porque la incredulidad es algo que cierra la puerta de la bendición. Cuando Jesús caminó por muchos lugares, por muchas ciudades, hubo muchas personas que le dijeron: Jesús, ¿por qué aquí no hiciste milagros? ¿Por qué en otros lados hacías milagros y aquí no? Y Jesús les contestó: por causa de la incredulidad. Y no quiere decir esto que su incredulidad ate las manos de Dios. No, Dios es Dios. Y aunque usted no le crea, Dios hace. Porque Dios es Dios, y cuando Él tiene por objeto hacer algo, Él lo hace. Pero Dios es un Dios de fe, y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y nos lo decía el pastor ahorita, ¿no? Tenemos que tener fe, porque la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso la incredulidad es un enemigo mortal para su crecimiento como cristiano. Y la hipocresía, porque usted puede crecer no estando sano. ¿Y qué pasa con un niño que crece y no está sano? Cuando grande, ¿qué es? Un problema, ¿cierto? Cuando usted cuida a un niño y crece sano en todo, en su mente, en su manera de ser, en su comportamiento, una mamá, un papá no tienen problema, pero cuando usted lo deja que coma, que grite, que pelee, que haga lo que sea, pues cuando grande es un problema para las mamás, para los papás. Por eso necesitamos desde ahora aprender que Dios quiere, que no crezcamos ni siendo hipócritas, ni siendo incrédulos. Dígale al que está a su lado: no podemos ser ni hipócritas, ni incrédulos. Tenemos que guardarnos, amén. La fe, y anotaba yo acá algo muy lindo que entendía, y es que la fe es la tubería por donde pasa la gracia. Eso es la fe.
Nos acercamos al Señor por gracia, sí, es verdad, es un regalo que no merecemos, es un regalo que Él nos da, ¿verdad? Pero es importante que tengamos en cuenta que la fe es ese vehículo, esa tubería por donde pasa la gracia. Por eso usted y yo tenemos que cuidar esa tubería para que esté limpia de la incredulidad. Porque ¿qué pasa cuando una tubería se tapa? No pasa, ¿cierto? Por más que el agua quiera salir, por más que el agua esté limpia, no puede pasar. ¿Por qué? Porque está tapada la tubería. Y la tubería es eso, la fe. Esa fe es nuestra tubería por donde pasa la gracia del Señor, por donde vemos cómo Él va llenándonos, ¿no? Pero cuando mi tubería se llena de mí misma, de mis razonamientos, de lo que yo pienso, de lo que yo creo, qué difícil me es creer lo que Dios dice. Cuando esto está lleno de tantas cosas que incluso lo que hacen es rechazarlo de Dios. Y a veces somos así, ¿no? Porque lo que tenemos acá nos puede más que aún lo que Dios está hablando. Amén. La fe es un don de Dios. Eso lo enseña la palabra. Es un regalo de Dios. Nadie nació con fe. Nadie. Es un regalo que Dios nos dio. Nadie puede decir. Y nos da también la medida a cada uno de acuerdo a lo que Él sabe que necesitamos. Pero cuando el hombre peca, pierde el don de creerle a Dios. ¿Sí? Pero nosotros ya no estamos muertos. A través de Jesús recuperamos nuevamente, nos fue dada la fe para que hoy pudiéramos creer. Por eso es tan importante que creamos, que tengamos fe. Por eso Dios nos está diciendo, cuidado con la incredulidad, cuidado con la incredulidad. Y hay un texto que nos enseñaron cuando éramos muy niños en evangelismo, que es un texto que se usa para evangelizar, que es Efesios 2, 8 y 9. Y quiero que usted lo busque porque no lo deberíamos saber. Así como no sabemos algunas cosas de nuestra nación, así como los niños aprenden el himno nacional de su país, esto nos representa a nosotros. Y Efesios 2, 8, 9, ¿qué dice? Porque por gracia sois salvos. Ok, dice, porque por gracia sois salvos, ahí lo aclara. Porque por gracia sois salvos, ¿cierto? Pero dice, por medio de la fe. Por la tubería de la fe. Necesitamos fe para ser salvos. Usted tiene que creer en Jesucristo y sin fe no lo va a poder hacer. Por eso necesitamos esa fe, no por obras, ¿no? Dice, para que nadie se lleve la gloria. Por eso es un regalo que Él nos da. Pero necesitamos la fe. ¿Qué dice Romanos 1, 16 y 17? Romanos 1, 16 y 17. Ajá, sigue. No me avergüenzo. La buena noticia acerca de Cristo, el poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los No nos avergonzamos de esa obra, de la palabra, ¿no? Dice, porque en la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Solamente por la fe vivimos, solamente por la fe tenemos vida. Por eso hablarle a alguien de algo que no puede creer, que no puede entender, es difícil, ¿no? Y lo vamos a ver ahorita en la palabra. Era lo que ellos querían entender, pero no podían. Los saduceos y los fariseos nunca pudieron entender lo que Jesús quiso mostrarles, por más que hizo de todo. Pedían señales como estas, y vamos a verlo. Dios quiere que tengamos el corazón abierto para creerle. Dios quiere que podamos estar abiertos para lo que Él nos quiere hablar y lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Por eso es tan peligrosa la incredulidad en nosotros y por eso Él hoy nos está diciendo cuidado con la incredulidad. El espíritu que reina hoy en medio de nosotros es el de la incredulidad. En el colegio de los niños ya no les enseñan a amar a Dios. Antes por lo menos les enseñaban el credo, el Padre Nuestro. Ahora ni siquiera les enseñan quién es Dios. Todo lo que les están enseñando fuera, todo lo que vemos en la televisión, lo único que nos lleva es a no creer en el Señor, a no creer en Dios. Por eso tenemos que estar alertas y estar apercibidos con eso, ¿no? Ahora mismo estamos enseñándole a los niños y empezamos hoy una lección de qué es la Biblia, que ellos aprendan a amar la Biblia, que sepan que es la palabra de Dios, porque afuera nos enseñan que la Biblia es un libro, pero usted y yo creemos que esto es un libro o que es la palabra de Dios, porque esto es esto, pero tenemos que creer que por fe, ¿cierto? Y eso les vamos a enseñar cuántos libros tiene, los escribieron diferentes personas, pero todos con el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo. ¿Quién cree eso? Alguien que tiene fe en su corazón, alguien que con la razón puede hacerlo, difícilmente va a poder creer que esta es la palabra de Dios. Por eso necesitamos fe y por eso el Señor nos dice cuidado con la incredulidad, porque atenta contra la fe, contra lo que nos lleva a Dios. Amén.
Jesús, citando en Lucas, en una parábola que está hablando de la viuda y el juez injusto, ¿sí? No sé si la recuerdan. Ahí hay una pregunta que está en Lucas 16, 18, donde dice, cuando el Hijo de Dios venga, ¿hallará fe en la tierra? Y es una pregunta que se hace ahí, ¿hallará fe en la tierra? Por eso todo, ¿y hace cuántos años escribió eso? Y se hizo esa pregunta, cuando Él vuelva, que cada vez estamos más cerca a su venida, ¿hallará fe en la tierra? Esa es nuestra tarea, que cuando Él venga, halle fe en nosotros para que podamos partir con Él, amén. Pero ¿cómo esperar a alguien en quien no creemos? Necesitamos fe para poder esperar el día que Él pueda volver por nosotros, amén. Todo, como les decía ahorita, todo lo que vemos en la tele, en todo lugar, simplemente busca contradecir, ¿cierto? A Dios, la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo y el mundo está intentando que las familias, que nadie invoque el nombre de Dios. Y vamos a ver lo que nos dice el texto y vamos a leer el versículo 1 y vamos a entrar en lo que Dios nos quiere hablar hoy, amén. Ya Dios nos ha hablado. Cuidémonos de la hipocresía y de la incredulidad. Dos cosas de las que Dios quiere que nos cuidemos ahorita, no, siempre, ¿cierto? Siempre. Ustedes se descuidan la sal y ¿qué pasa? Se vuelve hipertenso, ¿no? ¿Sí es así, Pili? Se descuidan el azúcar y se vuelve diabético. Hagan de cuenta y llévense ese ejemplo a la casa. Usted se descuida de la hipocresía y se descuida de la incredulidad y tenga que, ahí sí, enfermedad para toda la vida. Difícilmente curar eso. Entonces Dios nos está dando una advertencia y tenemos que cuidarnos. Bien, dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Los fariseos tienen que ver, como les decía, con la hipocresía, ¿no? Es esa religión que hemos aprendido, que es celosa, que nos gusta cumplir, ¿verdad? Muchas veces nos enseñaron muchas cosas. Guarda el domingo, ¿sí? Ya de pronto, bueno, no sé, pero hemos visto la Semana Santa que pasó hace poco, se guarda, esa semana es santa y el resto de las semanas no es santa, ¿cierto? Pero qué fácil nos es a nosotros como cristianos decir, ellos qué tontos, caminan, hacen esto, hacen lo otro, la Semana Santa, pero no guardan el resto. Pero usted y yo muchas veces nos comportamos así, guardamos el domingo, pero el resto de la semana no lo guardamos. Estamos haciendo lo mismo, ¿no? Y eso habla de los fariseos, ¿no? Aprendían muy celosamente la letra, pero negaban la eficacia de esa letra en sus vidas, porque no se hacía vida la palabra en ellos, ¿no? Conocimiento sin vida no es nada, no es nada. Por eso tenemos que cuidarnos de no querer saber más, sino de vivir más, vivir más. A medida que aprendo, vivo. Como los niños, si no aprenden a sumar, difícilmente a multiplicar y a dividir. Toca primero sumar, restar, bueno, que se prestan y todo eso. Ahora cada vez es más complejo dividir, pero necesitan hacerlo, ¿no? Los fariseos estaban preocupados por lo exterior, ignorando lo interior. Y es la advertencia que Dios nos hace hoy. No podemos interesarnos por lo interior, por lo exterior, sin tener en cuenta lo interior, ¿no? En eso se ve la hipocresía, ¿no? Dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Eso está diciendo, querían que les mostrara una señal, ¿no? Ahí se ve la hipocresía, ¿no? Que están pidiendo una señal, pero no para creer. La intención de ellos era acusarlo, a ver qué contestaba, a ver qué decía. Por eso Dios está hablándonos hoy. No había un corazón sincero, no había un corazón que realmente quisiera ver una señal de parte de Dios. Ellos no se acercaron con sinceridad a Jesús, simplemente querían acusarlo y querían rechazarlo y querían mirar en qué podían hacerlo caer, ¿no? Pero hoy la pregunta es esta: ¿para qué pedían ellos señales si no iban a creer? Era lo que Jesús dijo. Jesús lo sabía porque conocía la intención, pero ¿para qué ellos estaban pidiendo una señal si no iban a creer, no? En eso se ve la intención de ellos, en que no estaban interesados en la persona de Jesús. Estaban interesados en ir en contra de él, pero no en la persona de Jesús, ¿no? Jesús mismo, y ahorita lo vamos a ver, pero querían una señal del cielo y Jesús mismo era la señal. Lo tenían de frente, tenían la señal ahí. ¿Por qué? Porque Jesús era el verbo, ¿no? El verbo de Dios en la tierra, ¿no? Pero en este texto los hipócritas querían tentarlo, querían, Señor, danos una señal para poder creer. ¿Qué más señal que el mismo Jesús frente a ellos? ¿Qué más señal que Jesús que vino a redimirles a ellos? Pero ellos no podían entenderlo porque ellos no estaban interesados en la obra de Jesús en sus vidas. Y como todo era razón, pues no podían creer porque no había fe en ellos.
La pregunta aquí, y ustedes saben que cuando yo estudio la palabra me gusta es preguntarme, ya yo sé que ellos tenían un corazón que no buscaba a Dios, ya yo sé que ellos tenían un corazón que no estaba interesado en Dios, pero la pregunta es, ¿qué buscas tú cuando te acercas al Señor? ¿Qué buscas tú? ¿Que cambie tu situación para que tú le creas? ¿Que toda tu circunstancia se mejore para que tú le sirvas? Ayer compartíamos en el espacio de mujeres, que fue muy lindo, y por cierto, las invito, es un espacio muy especial. Y ayer compartimos algo y es que muchas veces, ¿no?, le decimos al Señor, cambia esto, haz esto. Y vemos la obra de Dios de otra manera y nos cuesta ver que Dios está ahí, pero Dios está obrando, ¿no? Dios está haciendo. Y nos preguntábamos eso, o sea, muchos llegamos por una necesidad, pero bueno, Dios cambió la historia y hoy ya no estamos por la necesidad, hoy estamos por su corazón. Pero cuidémonos de eso, ¿no? Y preguntémonos eso, ¿qué buscamos? Que Dios haga lo que yo quiero. Porque aún a veces, y es algo que Dios ponía en mi corazón, a veces decimos, Señor, si tú eres real, ya me acordé que les iba a decir de ayer, alguien hacía el comentario y decía que oró y le dijo, Señor, si tú haces esto, yo te entrego mi vida. Y al momentico pasó eso, ella dijo, ¿qué hice? Porque dijo, me comprometí con Dios y Dios toma en serio sus oraciones. A Dios no le gusta que juguemos, pero Él conoce nuestro corazón y sabe que cuando oramos y cuando nos acercamos a Él, si es sincero o no. Y eso era lo que ellos estaban haciendo. ¿Cómo nos acercamos nosotros al Señor? ¿Con sinceridad? Oh, no, Señor, mira cuánto te necesito. Y Dios en el fondo sabe, no me necesitas, no me estás buscando. A veces decimos, Señor, pero veo que no me escuchas, Señor. ¿Por qué? Porque Dios no hace lo que queremos, tal vez. Por eso sentimos que Él no nos escucha. Dios quiere hacer una obra, pero no la que usted quiere, la que Él sabe que usted necesita. Y a veces nos es contradictorio y nos cuesta creer que Dios está ahí porque no nos contesta lo que queremos. Pero es que Dios es un buen papá, que no le da a usted lo que usted quiere porque hace pataleta y porque usted dice, si tú no me das eso es porque tú no me quieres. No, Dios dice, piensa lo que quieras. Te amo y tarde que temprano te vas a dar cuenta, pero no puedo ceder a tus peticiones si te van a hacer daño, ¿cierto? No lo haríamos nosotros que somos humanos, mucho menos Él, ¿no? ¿Qué buscamos cuando nos acercamos al Señor? Yo ponía acá, ¿qué buscamos? ¿Que Él transforme nuestro corazón, que Él cambie nuestra vida? ¿O solamente estamos buscando algo externo? Que nos dé una señal externa, una señal visible, un cambio que nos traiga lo que queremos. ¿O realmente que Dios haga una obra de adentro hacia afuera? Eso es lo que necesitamos buscar. ¿Qué estamos buscando? Y esa es la pregunta que tenemos, ¿no? Los judíos, ellos estaban de hecho acostumbrados, ¿no? Ellos buscaban señales y estaban acostumbrados a las señales. Ellos crecieron con señales. Ellos vieron cómo se abrió el mar, ellos vieron una columna, ellos vieron una nube. Ellos estaban acostumbrados a las señales, ¿no? Los griegos, ¿qué buscaban? Buscaban sabiduría, intelecto, conocimiento. Pero cuando nosotros nos acercamos, ¿qué buscamos del Señor? ¿Que haga un milagro y ya? ¿O buscamos su corazón? Eso tenemos que buscar, su corazón, que haya sinceridad en nosotros diciendo, Señor, es que no puedo, Señor, es que tengo una lucha, Señor, es que tengo un pecado, pero yo quiero que tú hagas una obra, pero yo quiero agradarte. Porque, ¿qué dice la palabra del corazón que se acerca a Él, que es humilde, que es sincero? Que Él no lo desprecia, pero cuando venimos con un corazón así, ahorita vamos a ver cómo Él dice, no voy a perder mi tiempo con ustedes, chao, se voltea y se va. Y no, yo no quiero que Dios haga eso conmigo, que nos dé un corazón humilde para quererle, amén. A Dios no le ofende que usted y yo le pidamos una señal, o sea, Él no estaba molesto porque ellos le pidieron una señal. De hecho, en la palabra hay muchos textos donde nos enseña que Él dice, pídeme señal, pruébame en esto. Porque finalmente, claro, no lo tentemos pidiéndole, ¿no? Si tú eres Dios, dame una casa. Sí, no, me meto en estado de págame. No, vamos a tentar al Señor, ¿no? No lo hizo Jesús. No lo tentó, al Señor tu Dios no tentarás, no puedo hacer eso, no lo podemos hacer. Pero a Dios no le molesta que le pidamos señales, no era por la razón por la cual Él se enojó. Él veía el corazón de ellos y lo que sí le molesta es que usted y yo le pedamos señales para saciar nuestra incredulidad. Eso sí le molesta al Señor, porque le duele que usted lo use. Señor, si tú eres Dios, haz esto. Señor, si tú eres Dios, haz lo otro. No, Dios no está para eso. Dios no es Aladín, que ahorita está en cine. No, Él no es el genio para que usted y yo, dame esto, quiero esto, cámbialo de este color, voy a pedir por... No, pedimos su voluntad,
porque realmente queremos su corazón en nuestra vida y queremos su voluntad y entendemos. Pero para esto necesitamos, ¿qué? No ser hipócritas, ser sinceros, abrir nuestro corazón y tener fe. 2 cosas que Dios nos está diciendo que cuidemos el día de hoy. Amén. Él conoce nuestro corazón y conoce la intención con la cual pedimos. Por eso a él no le molestó que le dijeran, Señor, dame una señal. A él le molestó que ellos le dijeran eso, porque él sabía que en el fondo de su corazón ellos no querían una señal para creer en él, ellos querían una señal para perturbarlo, para burlarse, para ponerlo, para tentarlo, para aún rechazarlo. Entonces, como él conocía la intención, eso fue lo que le molestó, ¿no? No pidamos señal, ponía esto yo acá, no pidamos señal al Señor si no es para creer, si no es para que aumente nuestra fe. No lo hagamos, porque Él conoce, no perdamos nuestro tiempo en lo vano. Veamos que la mejor señal que Él nos puede mostrar, así como en ese tiempo era Jesús, en ellos, la mejor señal que podemos tener es Cristo en nuestra vida. Esa es la mejor señal que usted puede pedir. Señor, que tu obra sea manifiesta en mi vida. ¿Qué mejor señal que esa? Usted y yo no sé si usted lo sabía, somos señal de Dios en la tierra. Que cuando estemos en la calle, digo, allá va una señal, allá va otra señal. Pero ¿pueden decir eso de nosotros? ¿Somos la señal de Dios en la tierra? Que cuando otros puedan ver nuestra manera de vivir, puedan reconocer que el Señor está en nuestro corazón. Eso es algo importante. Usted y yo somos señal. Dígale al que está a su lado para que no se duerma. Tú eres señal de Dios en la tierra. Pero ¿será que sí es así? Solo usted lo sabe. Acá no, levante la mano el que... No, esto es algo con Dios, que usted tiene que preguntar, ¿soy una señal de Dios en mi casa? ¿Soy una señal de Dios cuando en el trabajo me ven? Pueden decir, estoy en un problema, busquémoslo, porque Él va a orar por mí. Él es una persona diferente, Él teme a Dios, es temero. No, con ese no, se va a la iglesia, pero no, ni le cuenten, porque fijo le cuento y le cuenta a todos. Entonces tenemos que ser cuidadosos con esto. Usted y yo somos representantes, una señal. ¿Saben qué es una señal? Es algo supremamente importante. Jesús era la señal de Dios en la tierra, visible, ¿cierto? Cuando veían a Jesús, ¿qué quería Jesús? ¿Mostrarse él mismo? No, que conocieran al Padre a través de Él. Ese es su reto y ese es mi reto, que conozcan a Jesús a través de su vida y de mi vida. Entonces usted y yo somos la señal de Dios aquí en la tierra, amén. Si no lo hemos llegado a hacer, es tiempo de pedírselo y de no ser más hipócritas, porque como hijos, como cristianos que nos llamamos, tenemos que tener claro que representamos a Dios. Si no, a veces es mejor no decir que somos cristianos, porque si no somos buenos representantes, pues mejor, ¿cierto? Mejor no hacerlo, hasta que Dios haga la obra. Pero tenemos que permitir esa obra, amén. Vamos a ir al versículo 2 y dice, mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Los arreboles eran es ese color rojo que dan las nubes y el cielo, eso es un arrebole. Ese es, no sé si en algunas, aquí no, pero en algunas versiones sí dice el cielo rojizo, él lo expresa así, es ese color, ese es un arrebole, es el color rojo de las nubes que da como ese efecto del sol, ¿no? Ese rojizo que da el cielo, ¿no? En la antigüedad las personas decían, hoy va a llover, ¿cierto? Como con el cielo lograban saber si hoy iba a ser un buen día o un mal día. No sé si ustedes han visto esas personas que hacen, ¿cierto? Como, hoy va a llover, ¿sí? Que no sé por qué lo hacen, pero es como una, no sé, una tradición, un agüero, no lo sé, pero los abuelitos sabían, hoy va a llover, lleve sombrilla, y fijo uno, ¿qué sombrilla? Y salía y tenga su aguacero, porque ellos conocían y el cielo les hablaba de los tiempos que iban a venir, ¿no? Y aquí la palabra, Jesús le está diciendo a los fariseos, ustedes conocen los tiempos de la naturaleza, pero no conocen los tiempos de Dios. Eso es lo que les está preguntando, eso es lo que les está diciendo. Ustedes saben cuándo va a llover y en la mañana dicen, va a ser mal tiempo. Miran el cielo y lo saben, pero no saben cuáles son los tiempos de Dios, no pueden discernir cuáles son los tiempos de Dios. Conocen los tiempos seculares, los tiempos de la vida normal, de la naturaleza, pero no conocen lo eterno. Eso es lo que les está diciendo, ¿no? Conocen lo natural, pero no conocen lo trascendental. Y eso es algo necio. Por eso, en medio de todo, Jesús dice, ¿para qué me piden una señal? ¿Para qué? Si ya hay señales que les hablan de mí, y vamos a verlo ahorita en la palabra, y ustedes no las pueden reconocer, ni siquiera pueden reconocerlas.
no les interesa reconocer lo mío, mis tiempos. Y es lo que les está diciendo él. Es necio e hipócrita conocer los tiempos y no conocer cuándo Dios va a actuar. Y eso es algo que me parece tremendo y vamos a verlo a través de un ejemplo, y es muchas veces podemos saber que Dios quiere actuar. Yo lo sé, y Dios no lo ha hablado este tiempo. Dios quiere actuar en tu vida, Dios quiere hacer una obra en tu vida, pero desconocemos cuándo va a ser ese tiempo. O sea, nos pasa por alto, llegó el tiempo y no nos dimos cuenta. Cuando Jesús iba a nacer, ¿no? Cuando Jesús venía a la tierra, pasó algo, y es a tiempos atrás se habían dado profecías de Jesús, se había hablado de Jesús, que iba a venir, cómo iba a venir, pero Jesús vino, estuvo con ellos y no se dieron cuenta. Y eso nos pasa muchas veces, ¿no? Por eso es necio que conozcamos solamente lo natural. Necesitamos conocer tanto lo natural como lo espiritual. Los tiempos espirituales son importantes. Usted lleva paraguas, pero no entiende en qué tiempo de Dios está. Y eso es algo importante, y es lo que Dios le está diciendo, ¿no? Cuando anotaba yo acá algo, y es que lo que les estaba diciendo, cuando vinieron las profecías, cuando vino todo tan claro de Jesús, pero estuvo entre ellos y no se dieron cuenta, ¿no? Y así hemos sido nosotros, ¿no? Nos hemos quedado en la frustración, nos hemos quedado en el rencor, nos hemos quedado en la rabia, nos hemos quedado en el pasado. Vino el tiempo de Dios y cuando nos dimos cuenta se nos pasó la vida y no permitimos que Dios hiciera una obra en nuestros corazones. Nos acercamos porque usted y yo estamos en el tiempo de Dios y estamos acá hoy sentados, es porque Dios nos ha traído al tiempo de Él, donde Él quiere hacer una obra. Pero ¿qué pasa? Que estamos en el tiempo de Dios sin entender el tiempo de Dios. Y no sé si estoy siendo clara. Estamos en el tiempo de Dios sin entender cuál es el tiempo de Dios que quiere para mi vida. Dios quiere hacer una obra en el corazón de los que tienen rencor. ¿Será que está bien que estemos peleando como familias, como perros y gatos, tratándonos? Entonces, ¿dónde queda la obra de Dios en nuestros corazones? ¿Dónde queda? ¿Por qué no la hemos permitido? ¿Por qué no hemos cedido? ¿Está bien quedarnos en la frustración del pasado? Ya pasó. El Señor llevó nuestro pasado en la cruz. ¿Pero qué pasó? No podemos creer. No hemos podido permitir que su obra, porque Él ha querido hacer la obra, pero nosotros nos hemos negado a que su tiempo esté. ¿Por qué? Porque nos hemos preocupado por otras cosas, y es lo que el Señor nos quiere hablar el día de hoy, ¿no? Como iglesia, yo les pregunto esto, como iglesia, ¿usted sabe en qué tiempo estamos? Como iglesia, ¿qué nos ha hablado Dios este tiempo? Si usted hace parte de esta iglesia, ¿sabe lo que Dios ha hablado? Como iglesia, ¿qué nos está hablando? Este tiempo nos ha hablado de humillación. Dios quiere restaurar el altar. Y si yo entiendo y soy entendido en el tiempo de que Dios está hablándonos que quiere restaurar el altar, ¿qué tengo que hacer yo? Levantarme, ¿cierto? Humillarme y empezar a levantar mi altar. ¿Cómo? Leyendo la palabra, ¿cierto? Orando, ¿cierto? Dándole el tiempo de devoción que Dios me está pidiendo. Pero yo puedo saber, sí, en la iglesia están haciendo eso. Usted hace parte de este lugar. Antes
transmitido en su vida del Señor, ¿no? El venir a la iglesia no nos transforma, hermanos. Eso es una mentira. ¿Sí? ¿Qué tengo que llevar? No, la lectura de la palabra nos transforma. El confrontarme y decir, Señor, soy una hipócrita, Señor, hay incredulidad en mí. Haz una obra en mí. Es por gracia la obra del Señor, pero necesito fe para poder creer en la obra que el Señor va a hacer en mi vida. Amén. Por eso necesitamos acercarnos a la luz y pedirle, Señor, alúmbranos, ¿cierto? ¿Qué hacen las estrellas? Son señales en el cielo, ¿cierto? Usted y yo somos una estrella del Señor, pero ¿qué necesitamos? Que Él nos alumbre. Eso necesitamos pedirle, Señor, alúmbranos, ¿cierto? Alúmbranos para que podamos ser esas señales vivas a los ojos de otros. Amén. Dios no está interesado en que nosotros aprendamos mucho, sino que vivamos. Y no me voy a cansar de decirlo. Tenemos que aprender a vivir. ¿Nos cuesta? Sí, nos cuesta. Pero tenemos que aprender, ¿cierto? La palabra lo dice, ¿no? Que al comienzo la reprensión, el castigo no es un motivo de gozo, pero al final, ¿qué trae? Alegría, trae bendición, ¿cierto? A nuestras vidas. Al comienzo no nos gusta mucho que nos digan en la cara, oiga, ¿por qué se comporta así? Y eso es lo que hace la palabra. Por eso yo necesito acercarme a la palabra, porque la palabra, miren, yo ayer leía esta palabra y esta madrugada yo decía, Señor, tengo pena contigo, me he comportado neciamente y ya tan grande, de verdad, me da pena con Dios. Pero eso es una cosa entre Dios y yo. Nadie tiene por qué señalarnos, no nos vamos a señalar, pero la palabra hoy nos señala. No para, como decía Verónica, no para lastimarnos, sino para llevarnos a una nueva vida. Amén. La Biblia nos revela, nos abre los ojos y nos dice que el buen administrador espiritual es aquel que administra también lo físico, ¿cierto? Yo no puedo decir, no, yo soy la mejor esposa del pastor, no, porque estamos en la iglesia y Dios nos puso a servirle, yo soy la mejor esposa. No, yo también tengo luchas y en mi casa tengo que ser una buena esposa, ¿cierto? Para poder venir y luego decirle a otra esposa, mira, aguántate, mira, calla, mira, cede, no importa, ahora, ¿sí? Si yo no lo soy en mi vida física, pues no puedo venir en lo espiritual a hacerlo, no puedo, porque Dios no va nunca a respaldar una cosa así. Por eso Dios primero tiene que procesarnos, por eso esa palabra hoy simplemente se las comparto, porque no era para ustedes, era para mí, ¿sí? Y hoy Dios me da la oportunidad de compartirla con ustedes, pero si esto no me toca mi corazón y no me redarguye, pues no sirve de nada. Y la Biblia nos habla de eso, ¿no? Que el buen administrador espiritual es aquel que administra lo físico también, ¿no? Escuché, el pastor Radames tiene un dicho, y ustedes han escuchado un dicho popular que dice que el hábito no hace al monje, ¿cierto? Todos lo hemos escuchado y es una verdad. Y hoy podríamos decir, o hay otro dicho que dice, aunque el mono se vista de seda, mono se queda, ¿sí? Pero ese dicho de el hábito no hace al monje, el pastor Radames le tiene un dicho y dice, es verdad. El hábito no hace al monje, pero mientras Dios cambia al monje, usted y yo cambiemos el hábito. O sea, cuidemos el hábito, cambiemos ese hábito mientras Dios cambia al monje, porque el monje le corresponde a Dios cambiarlo. Usted no puede cambiar al monje. Dios cambia al monje, pero a usted sí le corresponde cambiar el hábito del monje. Usted sí tiene que cambiar en actitudes. Dios no va a bajar a taparle la boca cuando usted quiere gritar. No lo va a hacer. Ya nos ha enseñado que los frutos de la carne, que son la gritería, ¿cierto? El enojo, la rabia. Entonces la pregunta es, y acá cada uno tiene que confrontarse a través de la luz de la palabra. Por eso si usted y yo no leemos la palabra, pues nunca vamos a ser confrontados. Vamos a seguir viviendo como hipócritas, engañados, religiosos, pensando que hacemos bien. Y aquí hoy no estamos diciéndoles, usted es lo peor, salga y mejor dicho, ¿sí? No vuelva. No, la palabra nos está confrontando porque Dios quiere hacer una obra en nuestro corazón de cambio. De cambio. Por eso me pareció muy chistosa esa frase y la anoté, ¿no? El hábito, o sea, yo debo cambiar mi hábito mientras Dios cambia al monje. Preocúpese porque también lo externo, acuérdense que lo que se ve habla de lo que no se ve. Entonces, si tiene que haber una coherencia en mi vida, ¿no? ¿Cómo está nuestra casa? ¿En desorden? ¿Cómo está nuestra vida? Pues ordénala. Ordena tu casa. Si no quieres que tu casa huela feo, ¿qué tienes que hacer? Pues límpiala. Igual pasa, pues abre tu corazón y permite la obra de Dios si no está ordenada, ¿no? El hombre espiritual ve a Dios en todo. Y eso es algo que tenemos que aprender. El hombre que es espiritual ve a Dios en cada cosa, ve a Dios. A veces uno dice, qué fanáticos, ¿cierto? Pero no, el hombre espiritual en todo ve al Señor, en todo lo ve. Y es algo que tenemos que aprender, ¿no? Reconoce los tiempos y entiende que lo que se ve representa lo que no se ve, ¿cierto? El orden debe ser algo que debe estar en nuestras vidas, porque
Lo que se ve representa lo que no se ve, ¿cierto? Si en su vida hay desorden, no puede representar a Dios porque Dios, ¿qué es? Orden. Pero si usted tiene una vida en orden, su vida representa, ¿cierto? Lo que se ve representa lo que no se ve. Entonces somos representantes del Señor y tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando la Biblia habla de un ministro, y fui a ese pasaje que está en 1 de Timoteo 3, y quiero que usted lo busque, 1 de Timoteo 3, habla de ese ministro y las cualidades que debe tener ese ministro para ser llamado. Y miren, no nos engañemos más y quitémonos la mentira de que los ministros son los que están acá adelante. Usted ministra la presencia de Dios, porque la presencia de Dios habita en usted. Así que usted es un administrador de la gracia de Dios. Dios le dio una familia, fue Dios quien se la dio. Usted es un administrador, o sea que usted es un ministro de Dios, ¿cierto? No piensa, no, a ellos les corresponde, no, los pastores no pueden pelear, no. Ninguno de nosotros, porque somos representantes y ministros de Dios. Y veamos qué dice 1 de Timoteo 3. Dice que alguien que lo lea duro. 1 de Timoteo 3. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ok, para ahí. En algún momento dice que pase 10 horas orando, que sea el más espiritual, que eso es producto, porque lo que se ve revela lo que no se ve. Una persona que tenga dominio propio es alguien que está en la presencia de Dios, porque el dominio propio es el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, usted acá, por eso no está la cualidad bueno, el que quiera obispado, buena cosa desea. Tiene que ser el más espiritual, tiene que ir 5 veces a la iglesia, 10 horas de ayuno y de oración. Tenemos que hacerlo, claro. Pero ¿qué está diciendo? Marido de una sola mujer, ¿cierto? Fiel, que tenga su casa en orden, ¿verdad? Que tenga dominio propio, que sea sobrio, que no ame el vino, ¿no? Dice por ahí, como que no se ponga, no pendenciero. Tantas cosas que están revelando, ¿cierto? Lo que se ve revela lo que no se ve. Mi hermano, usted no necesita decirnos acá cuántas veces ora en el día, cuántos altares hace al día. No lo diga, su vida lo tiene que hablar. Porque lo que no se ve, ¿cierto? Lo que se ve revela lo que no se ve. Lo que usted haga en lo espiritual tiene que salir a lo físico. El tiempo que usted pase con el Señor tiene que verse en su vida. Sí, por eso Dios nos está diciendo, hablen menos y búsquenme más. Eso es lo que Dios nos está diciendo hoy, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Alguien que miren, a veces pecamos en cosas tontísimas y tenemos que reconocer si somos representantes de Dios. Si usted y yo pedimos dinero y no pagamos, eso es algo que no representa a Dios. Tenemos que ser cuidadosos porque somos ministros de Dios, representamos a Dios, ¿cierto? Cuando usted es grosero con un amigo, cuando usted chismea, ¿cierto? Cuando usted permite que hablen mal de las personas, en eso estamos pecando y desagradamos a Dios y nadie lo está viendo, pero el Señor lo ve y eso es lo que nos tiene que importar, ¿no? Si somos buenos administradores en esta vida, vamos a ser buenos administradores de las cosas de Dios, pero si no somos buenos administradores de las cosas físicas, pues no vamos a poder administrar lo de Dios, ¿verdad? ¿Cierto? Que se diga de nosotros, no sé, es una buena esposa, una mujer organizada, una mujer que no gasta más de lo que, ¿cierto? Que eso nos cuesta un poquito, ¿cierto? Que no gasta más de lo que toca, que no pide más de lo que se puede, ¿cierto? Que se pueda decir eso de nosotras, de los esposos que son responsables, que son maridos de una sola mujer, ¿cierto? Fieles, sacerdotes de su casa, mujeres sumisas, que hablen de nosotros como la palabra nos describe. En eso, ¿qué podría decir alguien? No, yo a este lo voy a administrar, porque eso nos hacemos personas confiables. ¿Por qué? Porque vivimos, ¿cierto? Porque lo que se ve revela lo que no se ve. Lo que usted hace en lo secreto sale a lo público. Por eso usted y yo tenemos que ser personas de secreto. Por eso no podemos ser hipócritas, pretendiendo simplemente lo externo sin darnos cuenta, ¿no? Que lo externo revela lo que está atrás, lo que se ve revela lo que no se ve. Y usted y yo tenemos que ser honestos en eso. Hay una palabra que dice que el que es fiel en lo poco, ¿cierto? Será fiel en lo mucho. Y esa palabra está diciendo, el que es fiel en lo poco, esto es lo poco. Lo secular es lo poco. Podrá ser fiel en lo mucho, que es lo de Dios. Y de verdad, si queremos que Dios nos delegue lo suyo, su presencia, que Dios nos dé administrar, ¿cierto? Su llamado, una casa, unos hijos,
Esa es la administración de Dios. Tenemos que ser fieles también en lo poco, ¿cierto? Porque eso revela a Dios en nuestras vidas. Eso permite que otros, nadie va a querer ir a su casa si usted es una mujer peleona, gritona, ¿sí? Y que confesemos a Dios con nuestra boca. No, no lo hagamos más. Confesemos a Dios con nuestra familia, con nuestra vida. Que cuando otros digan, ¡ay, qué familia tan linda! ¿Qué hizo usted? No, yo no he hecho nada, todo lo hizo el Señor, ¿cierto? Amén. Pidamos a Dios discernimiento para lo que se ve, porque eso nos dejará ver lo que no se ve. Que Dios nos deje ver, que nos dé el discernimiento para estar apercibidos a los tiempos. Y dice el versículo 4, volvamos a Mateo, dice el versículo 4, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. ¿Qué hizo el Señor? Se fue. Él conocía el corazón de ellos y dijo, aquí no hay nada que hacer, porque no quieren, porque ellos no piden señal para una transformación, ellos no me quieren conocer. Y Dios conoce su corazón y mi corazón. Dios ha intentado hacer una obra en nuestras vidas y Dios sabe por qué no le hemos permitido. Y muchas de las cosas que no hemos permitido a Dios en nuestra vida es porque no queremos, tenemos que ser sinceros. Yo por mucho tiempo le dije a Dios, no quiero ceder en esto, y no. Pero un día tuve que decir, Señor, yo necesito que hagas una obra, porque no puedo seguir viviendo así. Y Dios ha hecho una obra en esas áreas de mi vida, pero ha sido Él. Pero tenemos que disponernos y permitir esa obra de Dios en nosotros, ¿no? Es necedad tratar de hacer que un necio entienda. Eso es lo que nos está diciendo. Ya, ustedes no quieren esto, ¿qué hizo? Los dejó y se fue. Y a veces usted y yo somos necios y Dios insiste y quiere cambiarnos y nos ha enseñado, mira, estás haciendo esto, mira, no camines así, mira, arregla tu vida, mira, ordena tus pasos. Pero somos, ¿qué? Necios, ¿no? Y nuestras prevenciones nos han hecho necios. Y creo que hace 8 días yo no estuve en el culto, pero Dios les habló y nos habló acerca de eso, ¿no? De esas prevenciones que tenemos, de esos argumentos que no nos permiten creer y ver la obra de Dios. Y eso nos ha hecho necios, ¿no? Nos ha impedido ver las señales de Dios. Eso, esa necedad, nos ha impedido eso. Dios puede hacer un milagro, pero un necio se lo atribuye a cualquier otra cosa, ¿cierto? Dios, no sé, algo que usted esté necesitando y usted lo encontró. Y usted puede decir, ay, no, fue otra cosa, no, me dolía mucho, fue el medicamento. Nos es más fácil atribuirle esas señales y esos milagros al hombre que a Dios mismo. Eso nos pasa, ¿no? Me tomé la pastilla y la pastilla me hizo efecto, ¿sí? Pero Dios fue el que juró en nuestra salud y el que ha hecho eso. Entonces tenemos que ver eso, ¿no? La fe, como les decía al comienzo, es un don de Dios. Y Dios quiere que tengamos la fe de un niño. Por eso decía, cuídense de la levadura de los saduceos. Porque tenían que todo razonarlo, todo tenían que, bueno, ¿cómo es? Sí, si es amarillo, tiene que ser amarillo. O si no, si es medio quemado amarillo, no aplica. Por eso Dios nos está pidiendo que nuestra fe sea como la de un niño. ¿Cierto? Un niño no puede explicar muchas cosas. Ellos creen y se acabó. Usted le dice a él, pídale a Dios, y él le pide a Dios. Y usted le dice, eso se lo dio Dios, y él dice, eso me lo dio Dios. Y ya, sin reparo, sin nada. ¿Por qué? Porque necesitamos tener la fe de un niño. Que creemos, ¿no? Muchas cosas no las podremos explicar, pero creemos y punto, ¿no? Y para esto hay un ejemplo muy lindo y es cuando un ciego de nacimiento que el Señor sana, y quiero que vayamos a Juan 9. Y es una historia, no la vamos a leer toda, solamente quiero que veamos que está ahí. Y dice que había un ciego de nacimiento y Jesús le sana, ¿no? Escupe, hace del barro, pone en sus ojitos, lo sana y aparecen los fariseos y los fariseos ahí aparecen, los que no creen, los que, pero ¿cómo hizo eso? ¿Quién te ha sanado? ¿Cómo fue? ¿Sí? Y él dice, no sé, Jesús me sanó, escupió, me puso en los ojos y me sanó, pero ¿cómo? Entonces le preguntan a los vecinos que lo conocían de niño, ¿estará ciego? Sí, él era ciego, ¿y qué pasó? No, yo no sé, él me sanó, pero ¿cómo así? Entonces mandan a llamar a los papás y los papás dicen, sí, él nació ciego, ¿y qué pasó? Pues no sé, pregúntenle a él ya tiene edad para decir, ¿qué pasó? Que me sanó y punto. O sea, y hay un momento donde no recuerdo el versículo, alguien que me ayude a encontrarlo, ahí está del 1 al 34, donde él dice como, porque le dicen, ¿cómo así? Este es un pecador el que te sanó, y él dice, pecador o no me importa, me sanó y punto. Esa es la fe que Dios quiere que tengamos, la obra que Dios ha hecho.
24 y 25, si quieres ponlo ahí, Vivi, donde él dice, tanta insistencia que él dice, ya, no quiero argumentos. Los argumentos de los fariseos querían venir a su mente. ¿Pero cómo? ¿Pero cuándo? ¿Pero cómo así que te sanó? ¿Pero qué hizo? ¿Pero tú sí eras ciego de nacimiento? ¿Pero es verdad? Llama a tus papás. Pero. Y él dice, ya, mire, no me importa. Él me sanó y punto. Sea lo que sea, digan lo que, a mí no me importa lo que ustedes digan. La obra que Dios ha hecho en mi vida es la señal y el testimonio de que Dios es real. Porque nosotros nos convivimos tanto pensando, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí no es cuadrado? ¿Será que sí no es azul? Dice, entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿No le pasó eso a usted? A mí en el trabajo me preguntan muchas cosas que a veces ni sé qué contestar. Él y mi compañera que vino ahorita y se fue, un día me dijo, no entiendo, en el almuerzo, no entiendo lo del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No me es claro. ¿Cómo así que son 3 en 1, pero los 3 en Dios, pero uno fue hijo y el otro es el... Una cosa que los niños me han preguntado unas cosas que yo digo, ¿por qué se les ocurre esto? Sí, a mí nunca se me ocurrió, ¿sí? Pero hay cosas que yo no voy a poder explicar y que usted tenga que creer con su razón. Se creen con fe. Por eso Dios quiere que tengamos fe para creerle. Y el necio no va a poder creer con fe, porque el necio quiere una prueba de todo. El necio siempre va a querer tener algo tangible para poder creer. Él creyó y se fue con su milagro, fue sano. Y tal vez muchos que escucharon de Jesús también tuvieron la oportunidad a través de él de creer en Jesús. Pero los fariseos se quedaron ahí. Era un pecador, era un día siempre diciendo, Jesús sanaba en los días que tenían que guardarlo. Sí, en fin, muchas cosas siempre cuestionaban. Y Dios quiere que nos cuidemos desde cuestionar a Dios en todo. Dios es Dios y Él hace como quiere. ¿Te guste o no te guste? Hace como quiere porque Él es Dios. Y hay una frase que dice que no hay más ciego que el que no quiere ver. Y eso hemos sido nosotros, ¿no? No hemos querido ver cómo lo hace Dios, ¿no? Siempre hemos querido saber cómo, cuándo, dónde. Y eso nos ha impedido creer, ¿no? La incredulidad es un problema del corazón, no de los ojos. Él fue sano de sus ojos, él creyó sin ver. Dios hizo una obra, pero la incredulidad realmente estaba en el corazón de los fariseos. Ellos no podían creer porque era un problema del corazón, ¿no? Y dice Mateo 13, que estaba unos versículos antes, dice que el corazón se ha vuelto tan insensible que por eso teniendo oídos no oímos y teniendo ojos no vemos, ni el corazón entiende. ¿Por qué? Porque se ha perdido la insensibilidad del corazón y tenemos que pedirle a Dios eso, que quite toda insensibilidad de un corazón. ¿Para qué? Para que podamos oírle, verle y creerle, ¿no? Entenderle con nuestro corazón, ¿no? El que no tiene corazón no puede creerle a Dios. Por eso usted se puede desgastar con alguien, mira, y si Dios no se revela a esa persona, por más que usted intente, por eso ¿qué tenemos que hacer? Con testimonio y en oración, ya. Usted deje echar lora, ya, usted orando, creyendo en el Señor y que Dios tenga el día, eso es entender los tiempos de Dios. Hay un tiempo. Dios se encargará de nuestros hijos, amén, como se encargó con nosotros. Así como éramos necios, nuestro corazón estaba duro, Dios lo hizo sensible. Ese día también va a llegar para ellos, porque oramos, que lo que dice la palabra, no seré salvo yo y mi casa. Y lo creemos por fe. ¿Lo vemos? No, ¿cierto? Pero creemos porque el Señor lo ha dicho, ¿cierto? Y Él va a cumplir su palabra, amén. Por eso debemos pedir a Dios que nos ayude y que haga una obra de adentro hacia afuera. Eso es lo que necesitamos. Los saduceos y los fariseos, de afuera hacia adentro. Ustedes y yo, de adentro hacia afuera. Acuérdense siempre de eso. Dios quiere hacer una obra de adentro hacia afuera, ¿cierto? Que primero obre en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque va a pasar que lo que se ve revela lo que no se ve. Por eso usted examine cómo está su vida, cómo es usted con su familia, cómo es usted con algunas personas. Porque es así. Examine su corazón, no su reacción. Examine su corazón que lo lleva a reaccionar. ¿Qué hay en el corazón que Dios quiere sanar y tiene que sanar, ¿no? Y el mensaje se resume en el último versículo que dice, guardémonos de la levadura, ¿no? Eso nos toca a nosotros, ¿no? Él cambia nuestro corazón, Él hace la obra de adentro hacia afuera, pero usted y yo debemos hacer lo que Jesús les dijo a los discípulos. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿A quién le toca guardarse a usted? De la incredulidad y de la hipocresía. Cuando usted se esté dando cuenta que, no, es que quiero quedar bien en la iglesia y el domingo voy a ir, usted diga, es que no voy por el hombre, voy por el Señor, voy por Él. Entonces, ahí va a haber un compromiso realmente con Dios. Eso nos toca a nosotros, ¿no? Nosotros quitamos eso externo,
pero Dios hace la obra en nuestros corazones, ¿no? Así que pongámonos a cuentas con Dios. Dice 1 Corintios 2:14 algo muy lindo, y es que el espiritual entiende lo espiritual. El que no es espiritual no entiende lo espiritual. Entonces la pregunta es, ¿somos espirituales? Pero dice algo muy lindo y me pareció muy lindo porque fue el último versículo que leí esta madrugada. Y si quieres ponlo, Vivi, 1 Corintios 2:14. Y dice que podemos entender lo espiritual porque somos espirituales, porque tenemos la mente de Cristo. Y ayer cuando dije, Señor, ¿qué quieres que comparta? Me levanté y dije, no tengo nada. Y la única palabra que se me vino es que tengamos la mente de Cristo. Y anoche cuando leí, esta madrugada cuando leí este texto, yo dije, Señor, sé que esta palabra es para nosotros. Y sé que tú estás hablando porque conoces la necesidad de nuestro corazón. Dios no quiere que sigamos viviendo. Dice, más el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son ¿qué? Locura. Y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Dice, empero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Usted, espiritual, piensa como espiritual, vive como espiritual. En todo ve a Dios. No podemos ver a Dios solamente los domingos, no. El lunes, el martes, en todo tenemos que aprender a ver a Dios, amén. Y tenemos que pedirle a Dios que ponga la mente de Cristo en nosotros, amén. Y yo le voy a pedir que usted cierre sus ojos. Y sé que Dios habló a su vida porque es la palabra de Dios, no es el mensajero, es el mensaje el que hace el efecto en nuestro corazón, amén. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque